Tercera ley, toda maldición es un problema espiritual que no se puede remediar por medios naturales. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando las enfermedades y las dolencias se deben a maldiciones, ninguna ciencia humana podrá servir. Si el diezmo no se paga a Dios y se retiene o se dedica a otros fines, habrá una maldición sobre los recursos económicos y ninguno de los muchos tipos de planes o presupuestos servirá para controlar al devorador. Oh, ¿y qué pensar de quienes han robado a Dios en su diezmo y ofrenda y sin embargo tienen riquezas y muchos bienes materiales? Sí, eso es cierto, pero Dios dijo por medio del profeta, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Malaquías 2:2. No, definitivamente, Dios es imposible de burlar. Hasta la propia riqueza se puede convertir en maldición. Cuarta ley. Donde permanece el pecado, también permanece la maldición. Segunda de Crónicas 7:13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y se mandare la langosta que consuma la tierra, o se enviare pestilencia a mi pueblo. Sin embargo, por medio del arrepentimiento vendrían las bendiciones. Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Los demonios tienen sus escondites donde se mantiene y permanece el pecado. Una maldición solo puede terminar sus efectos cuando el pecado sale a la luz mediante la confesión, cuando se le abandona y se obtiene el perdón que Dios brinda. Quinta ley, el poder de las maldiciones es diabólico. Si Dios permite una maldición, Satanás y sus demonios son los instrumentos que la ejecutan. Para decirlo de otra forma, cuando se impone una maldición, Dios quita por un instante su mano protectora y permite obrar al diablo. Si volvemos al libro de los Principios, vamos a encontrar un pasaje explicativo del antagonismo que Dios fijó entre la serpiente y la humanidad por medio de la maldición pronunciada. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, Jesús, el hombre, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así el pecado del hombre dio poder a la serpiente antigua, el diablo, para herir el talón del Señor. Cuando nuestro maravilloso Señor Jesús llevó sobre sí todos nuestros pecados, Satanás pudo herir a la simiente de la mujer, pero él le aplastó la cabeza. La cruz y la resurrección de Cristo nos liberaron de toda maldición. Ley número 6. La ley no suministraba soluciones para la maldición. No se impartía ninguna gracia para quienes pecaban bajo la ley. La maldición venía sin remedio de ninguna clase. En efecto, la palabra de Dios lo declara de una manera indudable. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Como todos hemos pecado y por cuanto todos estamos destituidos de la gloria y de la gracia de Dios, y nadie es justo, la maldición ha venido incuestionablemente sobre todas las personas que se hallan en la faz de la tierra. El caso de David es un ejemplo perfecto de tal afirmación. David violó los mandamientos. No cometerás adulterio y no matarás. Pero
¿Acaso no se arrepintió? Claro que sí, y hasta con lágrimas amargas. La prueba se encuentra en el Salmo 51, que nos refrescará la memoria sobre las súplicas que hizo al Altísimo para alcanzar el perdón y el favor divino. Pero, a pesar de todo, cuando el profeta Natán confrontó al rey David, le anunció la maldición que Dios había decretado. Segundo de Samuel 12 del 10, 11 y 14 dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Aunque David se arrepintió con toda sinceridad, el juicio que se había pronunciado vino sobre él y pasó a toda su familia. Bajo la ley no había ningún remedio para las maldiciones. Bajo la ley, las maldiciones de la idolatría iban hasta la tercera y cuarta generación. Cuando se concebía un niño fuera del lecho conyugal, las consecuencias por el pecado de sus padres se extendía hasta la décima generación, como lo vemos en Deuteronomio 23:2. Una vez que se ponía en movimiento una maldición, la ley no suministraba ningún recurso en su contra. Por tanto, demos gracias a Dios por nuestro Señor Jesús, que nos trajo la gracia. Veamos ahora la ley número 7. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Acabamos de considerar las malas nuevas que bajo la ley no existía remedio de ninguna clase contra la maldición. Ahora llegamos a las buenas nuevas. Cristo nos suministró una vía de escape. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Cómo nos redimió Jesús de la maldición de la ley? Se hizo nuestro, se hizo nuestro portapecados, es decir, nuestro sustituto. Tomó sobre él mismo el castigo que se debía aplicar a nuestras iniquidades y a nuestra maldad, y lo llevó en su propio cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La ley que se dio por medio de Moisés imponía maldiciones sobre todos los que desobedecieran los mandamientos divinos. Estas maldiciones afectaban el cuerpo, la mente, la relación interpersonal, el sustento de la vida, la libertad, el ambiente y sobre todo el bienestar. La cruz es, por tanto, el foco central del Evangelio y lo hace así con toda justicia. Jesús nos ha redimido de la maldición de la ley. En términos prácticos, esto significa que ya no hay ninguna razón para que alguien permanezca bajo maldiciones. La solución se halla a la mano. Ley número 8. La redención se debe apropiar. En Gálatas 3:14 se nos muestra el beneficio provisto por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, para que en la bendición que recibió Abraham pudiera extenderse a los gentiles, es decir, a nosotros, a fin de que por la fe fuera posible recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero, ¿cómo fue la bendición que tuvo el patriarca? ¿Qué dice la Biblia?
Génesis 24:1 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ahora bien, Abraham obtuvo todas las bendiciones de Dios por medio de la fe y no por obediencia a la ley. Lo mismo debería suceder con nosotros. Es indispensable y más que necesario apropiarse de las bendiciones de Dios mediante la fe y no mediante las obras. Tiene una significación máxima que la declaración de las bendiciones de Abraham se asocie con la disposición y la voluntad para sacrificar a su hijo Isaac, que es un tipo del sacrificio del unigénito Hijo de Dios. En efecto, el Altísimo le dijo a su amigo, Génesis 22, del 16 al 17, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos. Dios sigue en la renovación de su pacto con Abraham, pero a través del nuevo pacto provisto en la sangre de Jesús, tenemos nuestro remedio para las maldiciones impuestas por la ley. Jesús murió por todos los hombres, pero no todos son salvos. ¿Por qué? El remedio se debe apropiar. Muchos de los hijos de Dios permanecen bajo varias maldiciones de la ley. ¿Por qué? No se han apropiado de los beneficios redentores que efectuó Cristo con respecto a la maldición. Descubrimos una falla teológica común. La provisión completa de todos los bienes de la cruz no llega automáticamente con el nuevo nacimiento. De otra forma, ¿cómo podría enfermarse un cristiano? Pues por sus heridas fuimos nosotros sanados. Primera de Pedro 2:24 lo dice. Hay un modo dado por Dios para apropiarse de la vida eterna, así como hay maneras con las que nos apropiamos de la sanidad y de la liberación. Ya no estamos más bajo la ley que se basaba en el binomio cumplimiento-aceptación, sino bajo la gracia que se basa en la fe. La gracia no significa que uno sea inmune a las maldiciones. Simplemente quiere decir que ya hay una solución, hay un remedio. La falla en la obediencia a Dios aún trae una maldición, pero ahora hay una salida. Por ejemplo, Dios ha ordenado que perdonemos a los que nos ofenden. Si me niego a perdonar, he transgredido el mandamiento divino. El castigo consiste en que Dios me entrega a los espíritus atormentadores. Eso lo podemos ver en Mateo 18:34. Esos espíritus atormentadores, la Biblia los llama los verdugos. Sin embargo, no tengo que ser atormentado por el diablo. Me puedo arrepentir, perdonar a quien me ofendió y echar fuera los espíritus de amargura y tormento. De esa manera, la maldición no me llega, no me toca. La liberación es un paso necesario para ser libre de las maldiciones. Como el poder de la maldición es satánico, es necesario echar fuera, expulsar a los demonios que mantienen el efecto de una maldición. ¿Y por qué no simplemente levantarme en fe? Porque la fe sola, es decir, sin obras, es muerta, tal como lo explica Santiago en el capítulo 2, versículo 17. La fe muerta nunca ha cumplido nada. La fe pasiva es fe muerta. Por tanto, no es cuestión de confiar en Dios para echar fuera los demonios de las diversas clases de maldiciones. Dios nos ha dado autoridad para expulsar demonios. Se necesita fe para echar fuera a los demonios. Debemos creer que la palabra de Dios es veraz,
O sea, que como creyentes tenemos autoridad sobre los espíritus del mal y que cuando les ordenamos, sal fuera en el nombre de Jesús, los demonios deben salir. La liberación es fe en acción. De otra manera, no hubiese dado la encomienda en Marcos capítulo 16, cuando dice, en mi nombre echarán fuera demonios, impondrán las manos sobre los enfermos y estos una vez más, sanos. Señor, seguimos delante de tu presencia, porque sabemos, Señor, que todas las cosas están sometidas a ti, visibles o invisibles, sean, Señor, de cualquier índole. Padre, tú eres el Señor, tú eres el Todopoderoso, y te damos gracias infinitas, Señor, por habernos traído en este tiempo bajo la gracia de Jesús, por darnos el privilegio de ver que en Cristo Jesús somos libres, por darnos el privilegio de podernos acercar ante el trono de Dios para alcanzar nuestro oportuno socorro, Señor. Gracias te doy, Señor Jesús, te damos gracias por haber dado tu vida en la cruz para clavar en ella todas y cada uno de nuestros pecados y maldiciones que nos tenían esclavizados, que nos tenían en la muerte espiritual. Gracias por proveer de esta salvación tan grande. Señor, Dios mío, esta oportunidad de poder asirnos de tu verdad, de tu palabra, de este regalo de salvación para no morir eternamente en el infierno, sino poder vivir contigo una vida plena y abundante, Señor, hasta el día en que tú nos permitas estar cara a cara contigo en el cielo. Señor, oro en este momento para que tú, Espíritu Santo, redargullas, des esa convicción de pecado en cada uno de los oyentes de este estudio. Provoca el arrepentimiento, esa contrición de espíritu que duela en el alma el haber pecado contra ti, Señor, que sintamos en lo más profundo ese dolor por ofender tu nombre, Señor. Dios mío, tráenos arrepentimiento para confesar, para admitir todos los pecados que tenemos sin argumentos, sin justificaciones, sin acusar a otros, porque hemos sido culpables, Señor, porque tú nos has dado la autoridad para decidir. Señor, hoy te pido que tú traigas esa verdad, que cada uno pueda admitir sus hechos y pueda confesarlo ante ti, Señor, para ser libre. Amado Salvador, te pido para que así toda maldición que pueda tener atado, cautiva la mente y el corazón, pueda ser ahora liberado en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te imploro, coloca diligencia en todo el que está escuchando este mensaje, por escudriñar las escrituras, por ir a intimar contigo en ese lugar secreto, exponer abiertamente su corazón al Creador para que venga libertad, Señor. Señor, en esta semana redarguye, ministra, inquieta, pon diligencia en el nombre de Jesús para estudiar tu palabra y el estudio que estamos compartiendo, Señor. Te lo pido, Espíritu Santo. Padre, y ahora que vamos a cerrar, mas no apartarnos de tu presencia, te pido que tú seas guardando la vida de cada uno de los que hoy escucha. Espíritu Santo, te ruego que ahora mismo todo demonio de venganza, todo demonio robador de la palabra, todo demonio que quiera distorsionar el mensaje de Jesús, yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús y le prohíbo trastornar el propósito de Dios
en todos los que hoy están escuchando este mensaje. Lo reprendo y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que esta palabra llega a cada corazón, porque tú has dicho que ninguna palabra tuya caerá a tierra sin cumplir tu propósito. Aleluya, Señor. Gracias te doy, porque así lo creo y lo dice tu palabra y lo declaramos. Señor, cubre a tu iglesia, a tu pueblo, tus hijos, nuestra familia, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén.